un comienzo absoluto. Un comienzo absoluto. Ahí tenemos cómo la palabra iniciación sí tiene que ver con inicio, con comienzo, pero es mucho más, porque en la iniciación se produce el gesto o el rito sacramental, realiza ese comienzo absoluto en aquel que es bautizado. Al ser bautizado, al ser así asimilado y participando del mismo hecho de la muerte y la resurrección de Cristo, ese bautizado se convierte en hijo de Dios. De tal manera que, sobre todo en San Juan, tanto en el prólogo como luego en su primera carta, varias veces se repite para designar a los cristianos esta expresión: los nacidos de Dios. Fijaos lo fuerte que suena esto. Los nacidos de Dios. Es ese nuevo nacimiento. Y en Cristo y con Cristo somos hechos, transformados en hijos de Dios. El obispo, cuando derramaba el agua sobre ellos, los que se bautizaban, dijo estas palabras: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizar, la palabra griega, bautizo, significa sumergir, meter en el agua. Y por lo tanto, meterlo en dónde. La expresión castellana parece que lo hace en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En griego dice que nos introduce, nos sumerge, el que nos bautiza, en la misma realidad divina, en la misma realidad divina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es muy fuerte lo que estamos oyendo. Nos está diciendo que en el bautismo, esa vida nueva que se nos da en ese nacimiento, es un meternos en la misma realidad divina, es decir, en la misma vida de Dios. Por eso allí, siendo hijos de Dios, se nos comunica la misma vida de Dios. Es una realidad que nos trasciende por completo. A continuación, el obispo ungió con el crisma a aquellos 10 más o menos que eran allí. ¿Y para qué? ¿Y por qué les da este crisma? Para transmitirles el Espíritu Santo. ¿Y qué tiene que ver ahora en este momento ese darnos el Espíritu Santo? Mirad, en el nacimiento, en ese nuevo nacimiento, en ese ser constituidos hijos de Dios, se nos dio, o a ellos en ese momento que estaba yo viendo esta imagen en la televisión, se les dio el ser cristianos. El ser cristianos. Con la donación del Espíritu, con esa crismación, se le da el hacer cristiano. Porque tener vida, la vida siempre es movimiento. Y como tal movimiento es acción. Al dársenos el Espíritu Santo se nos está indicando que ahora el principio de esta nueva vida en el corazón y en el interior del bautizado va a ser el propio Espíritu Santo. Esa vida no la vivimos solos o desde nuestra soledad. No. Es el Espíritu Santo quien la vive, quien la realiza en nosotros. Y por lo tanto es el Espíritu Santo quien nos hace caminar y actuar como cristianos. Sabemos que el actuar cristiano, en definitiva, consiste en el amor. Y que el que ama cumple toda la ley. Precisamente el Espíritu Santo es la nueva ley. Que en el bautismo se nos da para que amando cumplamos todos los mandamientos. Todos experimentamos la dificultad para ser fieles a ese cumplimiento de la voluntad de Dios. Pero no se trata de nuestra soledad en el cumplir esta ley. Solamente si tenemos al Espíritu dentro de nosotros podremos realizarla cabalmente, podremos realizarla en perfección. Claro, cuando vemos cómo era
La iniciación cristiana, este gran sacramento que comprende estos tres momentos sacramentales en la antigüedad, antes de que se separaran el bautismo de la confirmación, no tenían por qué preguntarse para qué es la confirmación, como nos preguntamos ahora, de tal manera que hay una cantidad de explicaciones que no las entendemos bien. Yo desde luego no. Entonces ha venido, que ese es el momento de la madurez cristiana, pero como si acaban de bautizarle, acaba de nacer y hay que madurarle. Claro, pensando en la manera que tenemos nosotros hoy de celebrar la iniciación cristiana, donde se nos bautiza y luego pasan unos años para ser confirmados, lo hacemos al revés, claro, para ser, primero para recibir la Eucaristía y luego para ser confirmados, pero no sé dónde está la maduración. No es el sacramento de los 18 años o de los 14, no, es el sacramento que sigue inmediatamente al bautismo. Si se separó, es por aquella razón de que el obispo dejó de confirmar o de administrar el sacramento del bautismo, pasó a los presbíteros y entonces él se reservó la administración del sacramento de la confirmación. ¿Me entendéis, verdad? Entonces ahí se bautizaban o de niños o ya de adultos y luego cuando se confirmaban, cuando el obispo iba a las parroquias. De tal manera que mucha gente no sabemos a qué edad se confirmaba, a los 70 o a los 80 años. ¿Dónde está la iniciación? Por eso no sabemos encajar muy bien en el ritmo actual del sacramento de la confirmación. El sacramento de la confirmación es un desdoblamiento del bautismo. Por eso yo pienso desde el punto de vista de la teología que no tiene razón de ser esa separación. Tendrían que seguir otra vez juntos. Y entonces el Espíritu en nosotros está no solo para darnos esa nueva vida en la acción, sino que también en el conocimiento. Jesús en el Evangelio de San Juan nos dice claramente que cuando venga el Espíritu os recordará todo, y cuando venga el Espíritu os hará comprender todo lo que yo os he dicho. Cuando venga el Espíritu es el que os hará comprender y entender todo lo que yo he dicho. Luego el Espíritu dentro de nosotros, esa nueva vida que se nos ha dado en el bautismo, está para que la conozcamos en su realidad y para que luego la llevemos a la práctica. Luego pasó el obispo con los nuevos ya bautizados y confirmados a celebrar con ellos la Eucaristía. ¿Y qué es la Eucaristía? Pues la Eucaristía es, de nuevo, la anamnesis, la representación, el hacer presente en ese momento que se celebra la muerte y la resurrección de Cristo. Pero como si acaban de morir con Él y resucitar, hemos dicho en el bautismo, ¿a qué viene ahora la Eucaristía? Pues viene, pienso, a que en el bautismo, como os decía, hemos sido trasladados a aquel momento. La Eucaristía, en cambio, la hace presente ahora, allí, cuando se celebra. El bautismo y la confirmación no se van a recibir ya nunca más por aquellos que han sido bautizados y confirmados. Pero la Eucaristía está puesta para que esa vida nueva que hemos recibido podamos seguir viviéndola a lo largo de nuestra existencia. Santo Tomás tiene un ejemplo, no precisamente a propósito de la Eucaristía, sino de lo que es la vida cristiana, de que una cosa es cuando hacemos una casa, por ejemplo. Está hecha, no hace falta ya ninguna acción ni por parte del arquitecto ni por parte de los albañiles. Pero hay realidades en que el momento en que ya no se está actuando desaparece. Por ejemplo, la luz. Si apagamos los ahí y le damos a la llave, se apaga la luz, ya no vemos, estos focos no producen luz, ¿verdad? Pues así es la vida cristiana. Si Dios deja de estar con nosotros alimentándola o haciéndola vivir, entonces se apagaría, desaparecería, no está de forma permanente en nosotros. Y como la vida cristiana ha nacido en la muerte y en la resurrección de Cristo, por lo tanto también la vida cristiana se va alimentando y realizando a lo largo de toda su existencia en ese contacto con la muerte y la resurrección de Cristo, que es la Eucaristía. Fijaros en una cosa,
que los tres sacramentos, o los sacramentos de la iniciación cristiana, son tales porque nos injertan en la muerte y la resurrección de Cristo. Si no hubiera ese meternos en la muerte y la resurrección de Cristo, no tendríamos iniciación cristiana. Estoy hablando de la cristiana. Pero es que si vemos lo que sucedía en la antigüedad, en aquellas religiones mistéricas de aquí del Oriente Próximo, tanto en Egipto como en Grecia como en Roma, pues esas religiones mistéricas, de donde sale también la palabra iniciación, pues consistían precisamente en esto, en que en un Dios o en un héroe de aquellos divinos morían, resucitaban, volvían a la vida, no se hablaba de resurrección en esos mitos, y por lo tanto el iniciando, el que llegaba allí a participar en ese culto mistérico, por lo tanto culto iniciático, también iba a morir con ese Dios, participar de su muerte, para que ese Dios, al volver a la vida, también volver él. Entonces, para que haya iniciación y hablar con propiedad de iniciación, tenemos que hablar de un rito que nos hace morir y resucitar, en este caso con Cristo, con aquellos mitos griegos o egipcios y tal, con ese Dios pagano, ese Dios que es un mito. Es para que entendamos bien por qué la Eucaristía sí es iniciación. Entonces, si en estos tres sacramentos falta alguno de ellos, la iniciación no está completa. Y de ahí que la fuerza de la iniciación, en donde tiene que residir precisamente en que estén juntos. Como aquí en el Occidente tenemos esa separación, pues mismo los teólogos ahora y los pastoralistas están muy preocupados que como están tan distanciados un sacramento del otro en el tiempo, que se busque la manera de que se vea la conexión de los tres. No se puede concebir el bautismo sin la confirmación y sobre todo sin la Eucaristía. Ni la Eucaristía sin la confirmación y sin el bautismo. No se puede concebir. Pues de tal manera que, viendo eso así, pues de ahí ha surgido también esta expresión que ha utilizado el gran sacramento. Vienen estos teólogos que quieren decir que aunque estén tan separados en el tiempo, sigue siendo un gran sacramento, un sacramento global donde se da esta iniciación cristiana. ¿En qué consiste, por lo tanto, la iniciación cristiana? Consiste en que se nos comunica, repito, como principio absoluto, como comienzo absoluto, el nacimiento a una vida totalmente diferente, que es la vida misma de Dios. No he dicho nada. La vida de Dios. ¿Podremos iniciarnos nosotros a nosotros mismos en esa vida? ¿Puede salir de nosotros el morir y resucitar y darnos el Espíritu? De ninguna manera. Tenemos que recibirlo. ¿Quién nos lo tiene que dar? El único que puede dar es Dios. Solamente Dios puede hacernos partícipes de su propia vida. Solamente Dios puede hacernos partícipes de su propia naturaleza. Solamente Dios puede dárnoslo y como gracia, porque nos supera por completo, totalmente. Solamente Dios. Entonces, se me ha pedido que hable de la naturaleza de la iniciación cristiana. ¿Cuál es el ámbito de la iniciación cristiana? El culto. Es decir, la liturgia. No es la teología. La teología no da la vida cristiana. La dan los sacramentos. No es tampoco la catequesis. La catequesis no da la vida cristiana. No da ese nacimiento. No da el Espíritu. No da el participar en la muerte y la resurrección de Cristo. La catequesis es una enseñanza, una instrucción, una preparación o un ir alimentando aquello que conocemos para tener un conocimiento mejor de aquello que se nos da como vida en el momento ese sacramental de la iniciación cristiana.
Repito, la iniciación cristiana en esa realidad sacramental da el comienzo absoluto de lo que es la vida cristiana. Luego se nos da, es un regalo, no lo hacemos nosotros. Los que recibimos el sacramento ni la hacen quienes nos administran el sacramento. Son meros instrumentos en las manos de Dios que Él utiliza para darnos esa vida. Insisto un poco en esto porque a mí me da la impresión de que estamos viviendo una época en que a todos los niveles estamos muy olvidados de lo que es la gracia de Dios. La palabra que apenas se utiliza ya en nuestras predicaciones o en nuestros estudios. O cuando en todo lo que realizamos, como si todo dependiera de nosotros. Y mirad, ¿qué sucedió allí en ese momento? Antes del bautismo, el cardenal le preguntó a aquellos: ¿creéis en Dios Padre Todopoderoso? ¿Creéis en Jesucristo? ¿Creéis en el Espíritu Santo? Y en el momento de irlos a bautizar, ¿qué les dijo? ¿Queréis ser bautizados? Bien, ¿qué tenemos? La fe. Pero la fe hay que entenderla tal como sucede en ese momento. Mira, nosotros estamos muy acostumbrados a pensar que la fe es algo exclusivamente del pensamiento. ¿Por qué? Porque creemos una serie de verdades, de dogmas, por lo tanto algo que se conoce. Pero mirad, un elemento fundamental en el acto de fe, he dicho ya desde siempre, San Agustín, Santo Tomás, siempre, es la voluntad. ¿Y por qué? Porque solamente podemos querer si queremos. Es decir, tiene que intervenir la voluntad. Y en el momento de la iniciación cristiana, en el momento en que recibimos la vida divina, en el momento en que recibimos los sacramentos, por eso esta conexión entre fe y sacramento, fe y justificación, consiste la fe en que, como es gracia, como es un regalo que se nos da y Dios no lo impone, el que lo recibe tiene que acogerlo, tiene que aceptarlo. En este contexto de justificación o de sacramentos, y esa realidad conjunta que se da fe y sacramentos o fe y justificación es recibir, abrirse a acoger. Pero tenemos un problema, que se trata de acoger lo que Dios nos da. Y mirad lo que son las cosas que nos dice la fe. No es una mera explicación teológica. Que cuando Dios da, lo da de tal manera. Cuando Dios salva de tal manera que Él hace todo, repito, todo, en la obra de nuestra salvación. Luego Dios tiene que no solo dar, sino que también tiene que darme mi propia aceptación. En una palabra, yo no puedo aceptar lo que Dios me da si Dios mismo no hace dentro de mí que yo acepte. Yo no puedo aceptar lo que Dios me da si Dios mismo, repito, no hace que yo acepte, pero lo hace de tal manera, que yo acepto mi libertad, en un ejercicio de mi voluntad, lo que Dios hace que yo haga. Nos sobrepasa, ¿verdad? ¿Cuál es la concepción que se forma en nuestra mente sin más? Sí, Dios te ofrece, pero ahora, ¿qué? ¿Qué decimos? Depende de ti el que lo acojas o no. ¿Sí o no? Es lo que pensamos. Todos. Y lo decimos. Nosotros también. Ahora depende de ti. Y estamos diciendo teológicamente una burrada. Permitidme la expresión. Dios mismo tiene que darnos ese movimiento. Mirad, es un misterio, porque Dios es el único ser, el único que puede entrar dentro de mi propia libertad para hacer que ésta actúe sin hacer ningún ataque a nuestra propia libertad, sino que libera la libertad para que yo sea más libre precisamente en ese momento de la aceptación. Es así.
Mis alumnos en clase me solían decir, como ejemplo, cuando el ángel se presentó a María y le dijo, mira que has sido elegida para tal, y le pidió permiso, sí, María respondió libremente, pero respondió libremente porque pudo haber dicho que no, pero sí o sí no iba a decirlo, porque Dios mismo estaba allí actuando para hacer que ella dijera sí. Y esto es lo que pasa en todos los sacramentos. En el momento en que le dio la comunión, como hacemos siempre, esto es el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y qué dijeron ellos? Amén. Lo creemos. Pero no solo lo creo, que está aquí, que realmente esto ya no es pan ni es vino, sino que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Lo acojo. Entonces estoy acogiendo la vida que Dios me da, estoy acogiendo, en este caso la Eucaristía, el participar en la muerte y resurrección de Cristo y acoger el don del cuerpo y la sangre de Cristo y hacerlos míos. Pero porque Dios mismo dentro de mí está haciendo que haga eso. Luego, en realidad, para recibir los sacramentos, no necesitamos conocer todos los dogmas de la Iglesia. No necesitamos saber y hacer como un curso de teología. Sencillamente, el acto sencillo de lo que hizo María cuando allí se le presentó el ángel, y es el acto sencillo de cualquier persona, de cualquier lugar que efectivamente creen acogiendo la voluntad, acogiendo la gracia de Dios, y dicen, pues aquí estoy. Y termino ya con esto. Si nos fijamos bien en la iniciación cristiana y en todos los sacramentos, más que recibir, estamos recibiendo, estoy diciendo, ¿qué sucede? Que somos metidos, introducidos en la misma realidad divina. Dicho de otra manera, aunque las palabras suenen un poco duras, somos como abducidos, trasplantados, llevados a la esfera divina, a la esfera de la vida divina. Esto es lo que tenemos que vivir. Esto es la maravilla de lo que es el cristianismo. No es un conjunto de realidades que yo tengo que hacer para las cuales me siento totalmente débil e incapaz. Se me da todo, absolutamente todo, desde el principio hasta el final. ¿Qué nos dice San Pablo? El que inició en vosotros la obra buena, la llevará hasta el final. La inicia él y él hasta el final la lleva. Se me ha encargado, pues eso que tenéis ahí, una justificación y el génesis del director de Educación Cristiana. El obispo don Camilo me encargó al Consejo de Presbíteros de entonces que hiciera un directorio. Y esto era el año 2003. Claro, antes del 2003 habían pasado muchas cosas y podríamos decir aquí los hechos de los apóstoles. La cosa empezó en Galilea y la Galilea pues, fue el Concilio Vaticano II. Ahí hay dos textos fundamentales, teníamos muchos más. Restaba el catecumenado de adultos dividido en distintas etapas. Revísense ambos ritos de bautismo de adultos. Sacrosanto y concilio. Y podemos preguntarnos ¿y cómo precisamente en el documento de liturgia, en la Constitución de liturgia, aparece esto? Después de lo que nos ha dicho Don Adolfo, no hace falta ninguna explicación. Pero quiero llamar la atención sobre esas dos palabras. Restáurense, revísense. No dice es conveniente, sería bueno, no. Es un mandato del concilio. Después, en el directorio Argentes, en el documento
agentes en el 14, iníciense pues los catecúmenos convenientemente en el misterio de la salvación, en el ejercicio de las costumbres evangélicas y en los ritos sagrados que han de celebrarse en los tiempos sucesivos. Introduzcanse en la vida de vida, de la liturgia y de la caridad del pueblo de Dios. ¿Qué pasó después? En el año 71 se encargó a la Congregación para el Clero el Directorio General de Pastoral Catequética. En el decreto Christus Dominus del Concilio, en el número 44, es el que justifica este directorio. Habría de elaborarse un directorio sobre la instrucción catequética del pueblo cristiano, en que se trate de los principios y prácticas fundamentales de dicha instrucción y de la elaboración de los libros que a ella se destinen. Y esto lo dice el decreto Christus Dominus para los obispos. Entonces, son los obispos los que tienen que hacer el directorio sobre la instrucción catequética, y ahí se refiere a los libros. Los libros fundamentalmente son los catecismos. Por eso, solo el obispo puede publicar un catecismo, no cualquier fiel cristiano. Pasó después, en el año 97, un segundo directorio. En ese mismo directorio hace referencia en la introducción a lo que había pasado desde la terminación del concilio hasta el año 97. Se había publicado el ritual de iniciación cristiana, había sucedido el siglo de la evangelización y la Evangelii Nuntiandi de Pablo VI, se había hecho el sínodo de la catequesis y sobre todo acababa de publicarse en aquel año el catecismo de la Iglesia Católica. Esto lo recoge como justificación de este directorio él mismo en la introducción también. Y en el año 2020, antes de ayer, el directorio para la catequesis, que también recoge lo que se había hecho desde el 97 hasta 2020. El signo de la nueva evangelización y la transmisión de la fe y la consiguiente evangelización, y el directorio para la catequesis está en continua dinámica con los otros dos. Él mismo dice que el segundo no anula al primero y el tercero no anula a los otros dos. Todos siguen vigentes. Es una continuidad dinámica, dice Ribe Fisichella en la presentación de este mismo directorio. Bien, nosotros nos encontramos en que nuestro directorio está, esos tres directorios habría que encuadernarlos juntos, por lo tanto. No, y tenerlos en cuenta los tres, porque son una continuidad. Cuando iniciamos los trabajos, pues antes del 2007 que se publicó, había aparecido desde los mismos documentos al servicio de la religión cristiana y del catecumenado. La Conferencia Episcopal Española elaboró una serie de documentos que han servido de guía en nuestro caminar catequético en los últimos años. Los más, la iniciación cristiana en el año 98, orientaciones pastorales para el catecumenado en el 2002 y orientaciones pastorales para la acción cristiana de niños no bautizados en su infancia en el 4. Este sería, por lo que nos decía Enrique, habría que tomar más como guía para hacer, yo no diría revisión o tal, yo creo que lo que se pretende hacer es añadir a este directorio un segundo itinerario, como luego diremos. Entonces, habían pasado estos documentos que se tuvieron en cuenta a la hora de hacer nosotros el directorio nuestro. En el 2003, el señor obispo encarga al 7º Consejo de Presbíteros
la elaboración del documento del directorio para la catequesis. El obispo, como maestro auténtico de la fe, principal dispensador de los misterios de Dios, responsable de toda la vida litúrgica, le corresponde instaurar el catecumenado, regular su ejercicio y disponer la pastoral de iniciación cristiana de la diócesis. Hay los documentos que... Entonces, el documento de la Conferencia Episcopal Española, Iniciación Cristiana, en la tercera parte se refiere a 4 situaciones distintas, o como se dice hoy, 4 escenarios, o en términos de Windows, 4 ventanas. 4. Iniciación cristiana de niños, adolescentes y jóvenes bautizados en su infancia. Iniciación cristiana de adultos. Iniciación cristiana de adultos ya bautizados. Iniciación cristiana de niños y adolescentes no bautizados. Acometer un directorio que abarcara estas 4 situaciones en aquel momento parecía una tarea demasiado ambiciosa y se optó por la primera situación, porque era la más generalizada en nuestra diócesis. Ahora aparecen esas otras nuevas situaciones de niños, jóvenes no bautizados, a los cuales parece ser es lo que quiere dar respuesta el obispo. Por tanto, nuestro directorio se refiere a iniciación cristiana de niños y jóvenes bautizados en su infancia. El 8 de octubre del 2003, don Benigno Fernández tuvo una ponencia sobre la introducción doctrinal al directorio de iniciación cristiana y fue como un pistoletazo de salida para un trabajo que duraría hasta el 2007. En el 2004, don Avelino de Luis Ferreras disertó en el Consejo de Presbíteros sobre la catequesis de la iniciación cristiana, características y acciones fundamentales. Y en abril de 2005 se presentó al Consejo de Presbíteros unos posibles itinerarios de distintas etapas de la iniciación cristiana, siempre referidas, etapas de edad, siempre referidas a esa primera situación de niños no ya bautizados. Dicho documento no tenía más valor que un documento de trabajo para la reflexión del presbiterio diocesano, arciprestados, catequistas y grupos cristianos. El 5 de octubre del año 5, don Adolfo Rodríguez Iglesias propuso un tema, la iniciación cristiana, muy semejante a lo que ha hecho hoy. Y don Marcos Lobato presentó sobre la necesidad de una normativa en común. Posteriormente, don Adolfo presentaría de nuevo otra ponencia, muy en relación con lo que hoy nos ha dicho, fe, sacramentos. El 14 de diciembre del 5 se presentó una síntesis del trabajo realizado y las aportaciones de los distintos arciprestados y grupos. Y a propuesta de uno de los vicarios se creó una comisión, don Marcos Lobato Martínez, don Avelino de Luis Ferreras, don Blas Miguel Vara, don Ricardo Fuentes de Vega y un servidor, para hacer la redacción definitiva. Don Marcos se encargó de hacer lo que sería la tercera parte de nuestro directorio, disposiciones para el itinerario de niños bautizados en su infancia. Don Avelino de Luis se encargó de la primera parte, fundamentación teológica, y los demás la segunda parte, itinerario para niños bautizados en su infancia. A lo largo de 2006 se fueron realizando diversas consultas y sucesivas redacciones del futuro directorio hasta llegar a febrero de 2007, que se prestó una cuarta y definitiva redacción que se sometió a las últimas correcciones. El 25 de abril del 2007, fiesta de San Marcos Evangelista, el señor obispo firmó la aprobación del directorio. En la sesión del 14 de junio de ese mismo año, el Consejo de Presbíteros hizo una evaluación sobre el trabajo realizado. Ese fue fundamental. Ciertamente este trabajo se hizo desde la teología de la Iglesia de Comunión y Misión del Vaticano II, o si queréis, desde la expresión más actual de sinodalidad, que es lo mismo, caminar, misión,
juntos comunión. Sería el momento de preguntarnos hasta qué punto hemos caminado juntos durante estos 15 años, o hasta qué punto hemos seguido siendo francotiradores. Y habría que hacerse otras muchas más preguntas, pero puede ser el momento antes de también iniciar esa revisión o obligación, hasta qué punto hemos recibido el itinerario que se propuso en el año 2007. Y bueno, por decir una palabra sobre el mismo documento, en el número 125 dice: el objetivo de la organización cristiana es introducir al misterio de Cristo, al cristianismo, a recibir la gracia, a ser vivir como cristiano, como iglesia, como progresiva inserción en Cristo. Ha utilizado esa palabra hace un momento Adolfo. Muchas veces quizá la imagen de esa inserción es el injerto. Nos hemos injertado en Cristo. La iniciación es un itinerario espiritual, catequético, litúrgico y existencial. Un largo e intenso proceso de concepción y gestación, efectuado por entero, afectando por entero al individuo y a su existencia. Es algo ontológico y existencial, y experimental y celebrativo, no solo teórico o doctrinal. Incluye, normalmente ponemos las tres patas de la caridad, la enseñanza y la liturgia. Yo pongo, de hecho este número prácticamente lo redactó un servidor, 5 cosas: martirio, el testimonio. En la carta magna de la evangelización, que sigue siendo la Evangelio Nunciandi, Pablo VI lo dice claramente. Como primero anunciamos el Evangelio es con el testimonio de vida, y tiene unos párrafos maravillosos sobre el testimonio. Después, la diaconía, el servicio, la caridad. Después, el querigma, el anuncio explícito, el primer anuncio, querigma. En estos días, allá en el corte de Zamora, no sé si en la de aquí, se está insistiendo, ya lo he oído varias veces, en uno de los pueblos de Zamora se ha restaurado la figura del pregonero, el pregonero, porque resulta que la gente, por muchos carteles que pusieran por el pueblo, no se enteraban de que el día anterior había habido en el centro cívico pues una obra de teatro y tal. ¿No fuiste allí a ver? Pues no me enteré. Ya fueron al alcalde y dijo: oye, mira, a ver qué pasa esto, ¿qué podemos hacer? ¿Y por qué no instauramos el antiguo pregonero? Y cogieron al señor Vicente, que había sido pregonero en su juventud, y de nuevo por todo el pueblo va echando el pregón. Y siempre comenzábamos diciendo: por orden del señor alcalde. El querigma se hace por orden del señor alcalde. No es ni doctrina. Es por orden del señor alcalde, se hace saber pues el anuncio explícito, la coinonía, hacer comunión, y la liturgia. Estas 5 realidades se implican unas en otras. El que está haciendo testimonio, está haciendo caridad, está anunciando, está haciendo comunión y debe estar haciendo liturgia. Y el que hace el anuncio, lo mismo, está testificando. Jesús dijo: seréis mis testigos. Y estos días, en los Hechos de los Apóstoles, el domingo pasado, los apóstoles
daban testimonio de la resurrección del Señor con mucho valor. Y gracias a ese testimonio, cada día se iban añadiendo al grupo de los salvados, de los que se salvan. Las 5. Pero hay que advertir que esas 5 acciones se implican unas en otras, pero la liturgia supone las otras 4. La liturgia es la guinda que adorna una tarta, pero si no hay tarta, la liturgia es como una guitarra con 4 cuerdas, pero si la guitarra no tiene cuerdas, ¿para qué quiero la guitarra? Habría que volver al texto de Isaías. Este es el ayuno que yo quiero: saltar las cadenas injustas, desatar las correas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir pan del hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien desnudo, y no desentenderse de los tuyos o de tu propia carne. Y los tuyos son todos. Entonces subirá tu luz como la aurora, enseguida se curarán tus heridas, ante ti marchará la justicia, detrás de ti la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te dirá, te responderá, pedirás ayuda y te dirá, aquí estoy. Don Adolfo acaba de decir que la liturgia, en concreto la Eucaristía, está puesta para alimentar esas otras 4 realidades, para que esas 4 realidades no se apaguen. Y bueno, un par de detalles sobre el directorio, que tiene sus palos, sus erratas. La primera, la fecha del decreto de Don Camilo, dice exactamente: Astorga, 25 de marzo de 2007, fiesta de San Juan, de San Marcos Evangelista. Marcos, ¿cuándo es la fiesta de San Marcos? Dentro de 4 días, ¿no? 25 de abril, 1 de marzo. Después, en el número 14, por ejemplo, dice, es momento interno y ejercicio concreto. Debería decir momento intenso. Y se cita los números 18 y 20 de la catequesis de la comunidad, que habla de un periodo intensivo. Y el mismo 125, este que he leído hoy, pues ahí está bien. Dice, es un largo e intenso proceso. Y en las notas a pie de página, a propósito de las notas a pie de página, ayer te mandé ¿sabes por qué? Dijiste que me lo explicabas. Que lo explicaba hoy. Bueno, este documento está puesto en la página web de la diócesis de Astorga, pero es una edición que no tiene las notas. ¿Cómo puede aparecer un documento oficial en una página web sin las notas? Es que encima nos delata, porque los numeritos de las notas están, pero luego la nota no está. Y te mandé ese documento para que, yo no sé quién se ha encargado de eso, se lo pases, porque yo el documento que tengo aquí y en mis asuntos está bien, y no solo está bien, sino que lo corregí, que hago una acordado ahora con esto de este asunto, pero la nota esa de la fecha en ese documento que tengo en esta corregí. Esto de la 119 y 102, esa nota, pues dice 19 y 102, y debe decir 19 y 103 y 104. Porque ¿qué pasó?
Pues que antes de ese número, de la página 53, se ve que se metió a última hora un número más. Y claro, el ordenador corrigió la numeración de todos los siguientes. Pero las notas, no. Yo corregí las que, la mayoría están corregidas, pero puede que haya algún fallo todavía. Por ejemplo, vi en el número 28, ahí sobra un 6, que se me pasó, no está corregido. Porque ahí dice, la Iglesia propone un itinerario de fe en Jesús que se hay que, eso se sobra. La Iglesia propone un itinerario de la fe en Jesús que hay que desarrollar, eso se sobra. Y ese me parece que aún sigue el ser, pero bueno, puede haber más cosas. Pero yo lo que pude, hará hace 14 años, pero sobre todo creo que cambiar la página web, el documento oficial, sin las notas y con los numeritos de las notas en el texto, pues lo que no veo de cuento. 5, ¿y dónde está el 5? Tomamos nota. ¿Ves? Por ejemplo, ahí en esa página hay correcciones que creo que están incorporadas. Incluso ahí añadí una nota más. Se reitero del Catequesis de la Comunidad 27 y 29. Pero supongo que algo se me pasó. Muy bien. Por mi parte, me lo paso. Gracias. Él es párroco de la Unidad Pastoral de Villaobispo, es profesor, ahí somos colegas también en el claustro del Cristal, del Instituto de Teología de León, que ahora mismo es ya una institución de las dos diócesis, de Astorga y de León, y es también coordinador del área de liturgia en el organigrama de la diócesis de León. Él nos va a plantear estos otros itinerarios de iniciación cristiana que nuestro directorio no desarrolló conscientemente, como se nos ha explicado, por una opción metodológica, no por olvido ni por descuido, pero de cara a esta incorporación que en el plan de lo mismo tendríamos que hacer, pues es lo que él ahora mismo nos va a presentar. Gracias, Rubén, por estar con nosotros esta mañana. Pues gracias, don Enrique, gracias a la diócesis de Astorga, también diócesis hermana, por esta invitación. Y pues os hablo con toda la confianza del mundo porque me siento en cierto sentido también en casa y entre hermanos. Cuando don Enrique me hizo llegar la invitación para poder compartir en esta jornada de formación permanente, entendí y luego me ha confirmado que el propósito era precisamente este, ¿no? Hacer una reflexión que abriera también camino y que inspirara, de alguna manera se ha dicho, una ampliación, una renovación, la creación de un nuevo directorio diocesano de la iniciación cristiana. Para presentar un poco esta diversidad de itinerarios o de caminos que un directorio en el presente debería contemplar, pues evidentemente como texto fundamental tenemos el ritual de la iniciación cristiana de adultos, el RICA. Tenemos también las orientaciones pastorales para la iniciación cristiana de niños no bautizados en su infancia, de la Conferencia Episcopal, que se ha dicho. Las orientaciones pastorales para el catecumenado, también de la Conferencia Episcopal Española, del 2002. Y yo, evidentemente, voy a hacer también referencia, pues porque es el texto que puedo conocer y que puede inspirar más, o puede estar inspirando más nuestra acción pastoral, el Directorio Diocesano de Iniciación Cristiana de la Diócesis de León, que se hizo en el año 2006. ¿Por qué abrir estos itinerarios diferenciados
¿por qué contemplar en un nuevo o en un directorio más amplio estos itinerarios? Pues forma parte de la opción misionera de la Iglesia en el momento presente. Así como poder dar respuesta a la diversidad de situaciones pastorales que nos encontramos en la vida de las comunidades y que nos encontraremos, porque los textos creo que no tienen que ser solamente para dar respuesta a lo que tenemos en el momento presente, sino también para preparar un futuro pastoral que vemos o empezamos a atisbar. Puedo contar mi experiencia, por si sirve, de haber hecho este año, en la vigilia pascual, el bautismo de 3 niños en edad catequética y que no habían sido evidentemente bautizados, pero sí estaban dentro del proceso de nuestra catequesis de preparación para la primera comunión. 3 niños, 3 situaciones diferentes. Una es una niña que está en una casa de acogida, confiado a unas religiosas, y que su padre es de origen africano, su madre es de origen español, no tienen la tutela. Entonces esta niña nadie se ha ocupado de bautizarla ni de catequizarla. Las hijas de la caridad, a las que está confiada, pues sí, y de esta niña misma ha brotado el deseo de ser cristiana. Se está creciendo en un ambiente cristiano, se la lleva, se la explica, la lleva a la Eucaristía, pues ella misma ha concebido el deseo de ser cristiana y lo ha pedido. Otro niño, pues otra niña, mejor dicho, se quedó sin bautizar porque en su momento, pues el proyecto del bautismo que tenían sus padres se frustró por la muerte de unos de los abuelos. Entonces esto sumió también a la familia en una situación de incertidumbre, de dolor, de pena, etc. No tenían ganas de pensar en bautismos, en fiestas, lo fueron dejando. Tenían también como proyecto que naciera otro niño, pues en la idea de los padres, cuando nazca el otro, les bautizamos a los dos. Son cosas que nos encontramos, ¿verdad?, en el día a día. Otro niño, hijo de unos padres que podríamos llamar, para entendernos, modernos, que pensaron, bueno, nosotros no le vamos a imponer el bautismo, cuando llegue ya tenga uso de razón, cuando él quiera, que lo pida. Llega el momento en el que sus compañeros se apuntan a las primeras comuniones y los padres dicen, pero claro, sin bautizar no podrá hacerla, ¿no? No puede hacerla sin bautizarse. O sea, 3 situaciones que ya no son infrecuentes, 3 situaciones que ya son normales y a las que hay que dar una respuesta pastoral. Y a ser posible no. Es de desear que sea una respuesta pastoral común, coordinada y sólida. Que se sepa que hay una opción pastoral por estos itinerarios y que todos debemos dar la misma respuesta a todas las solicitudes que nos lleguen. Un directorio de iniciación cristiana que, en perspectiva misionera y con perspectiva también de futuro pastoral, se quiera redactar hoy, debería contemplar hasta 4 itinerarios diferenciados. El primero, ya se ha hablado, voy a decir cosas que ya se han dicho en los otros 2 sacerdotes ponentes. El primero es la iniciación cristiana de adultos no bautizados, entendiendo por estos los que han alcanzado la mayoría de edad. Segundo itinerario, la iniciación cristiana de niños y adolescentes no bautizados llegados al uso de razón, o a la edad del discernimiento, o en edad catequética. En los diferentes directorios diocesanos que hay aparecen a veces estas expresiones que todas hacen referencia a la misma realidad. En torno a los 6 años, al menos en León es en la edad del inicio de la catequesis parroquial, en torno a los 6 años, y que no lleguen a los 18 años. Tercero,
que es el itinerario que aparece tan bien desarrollado en vuestro actual directorio, la iniciación cristiana de niños y adolescentes bautizados en su infancia. Y cuarto itinerario, la iniciación cristiana de adultos bautizados que no han recibido la confirmación y la Eucaristía o alguno de estos dos sacramentos. Hasta estos cuatro itinerarios deben estar contemplados en un directorio que quiera, pues como digo, ser lo más completo posible. Los dos primeros itinerarios, la iniciación cristiana de adultos no bautizados y la iniciación cristiana de niños y adolescentes no bautizados en edad catequética, suponen la restauración de una institución eclesial tan querida como es y tan importante en la vida de la Iglesia, esencial desde los primeros siglos, como es el catecumenado diocesano. Y antes se citaron los textos de la Sacrosanctum Concilium, también del decreto Christus Dominus, en el que se pide expresamente a las iglesias locales restaurar el catecumenado en sus etapas y grados, siempre confiado al criterio, al juicio del obispo diocesano, que es el que tiene que regular la institución del catecumenado. Catecumenado es antes que nada una expresión singular de la acción maternal de la Iglesia, que desea iniciar en la vida de gracia a todos aquellos que se acercan a ella, que a todos quiere hacer crecer en la vida de fe, insertándoles en la comunidad eclesial por los sacramentos de la iniciación cristiana, o como decía don Adolfo, por el sacramento de la iniciación cristiana, el gran sacramento. Esa pedagogía de Dios, paciente, lento, que cuenta con la colaboración de nuestra respuesta libre, se visibiliza en la pedagogía de la Iglesia, que en el tiempo del catecumenado, con paciencia, va iniciando en el misterio de la salvación, en la liturgia, en los ritos sagrados, en las costumbres evangélicas, introduciendo en la vida de fe, esperanza y caridad. Y culmina, pues, con esa celebración de los 3 sacramentos de la iniciación cristiana. Ya se ha hablado de ello. En el catecumenado se aunan la iniciativa y el don de Dios que es acogido por el hombre, la mediación de la Iglesia y la presencia muy importante de la comunidad eclesial que acompaña, un itinerario litúrgico, catequético y espiritual tan completo como sea posible, y culmina en la celebración de los sacramentos y después en la profundización en ellos mediante las catequesis mistagógicas. Tenemos para inspirarnos los documentos que ya he mencionado, también ese documento de la identidad de la catequesis, el directorio para la catequesis del 2020 también. El directorio para la catequesis del 2020, al hablar en el apartado segundo de la identidad de la catequesis, los números 61 al 65, titula así: el catecumenado, fuente de inspiración para la catequesis. ¿Y qué dice en este apartado? Que toda la catequesis de iniciación cristiana hoy debe tener una decidida inspiración catecumenal, y que las iglesias locales deben proponer 3 propuestas catecumenales, dice el directorio de la catequesis, estoy citando. Un catecumenado en sentido estricto para los no bautizados, jóvenes y adultos. Un catecumenado en sentido analógico para los bautizados que aún no han completado los sacramentos de la iniciación cristiana, es decir, los niños y adolescentes que tenemos en la catequesis deberían, aunque estén bautizados, estar llevando adelante o estar creciendo en una catequesis de inspiración catecumenal. Es lo que la Iglesia nos está pidiendo. Aquí es un experto en catequesis, don Enrique, pues estará de acuerdo con esto, ¿verdad? La catequesis hoy o es de inspiración catecumenal o no es la catequesis como la Iglesia nos pide. Y además, también dice la tercera propuesta que debe haber en las iglesias locales, una catequesis de inspiración catecumenal para
los que han recibido los sacramentos pero no están suficientemente evangelizados o catequizados, o para aquellos que desean retomar el camino de la fe. Entonces, elaborar hoy un directorio o actualizar un directorio diocesano de la iniciación cristiana, proponiendo todos estos itinerarios, esta riqueza de itinerarios, es también un reto y es también una provocación a renovar, repensar y actualizar, si es necesario, los itinerarios catequéticos, la propuesta catequética de una diócesis. Porque las situaciones, no hace falta extenderse en ello, sociales, culturales, religiosas que nos encontramos son ya muy diferentes. Es una oportunidad privilegiada repensar hoy un directorio diocesano de la iniciación cristiana, es una oportunidad privilegiada para renovar la catequesis y la acción pastoral, para repensarla en clave más carismática, pascual, iniciática, simbólica, comunitaria, etc. Voy a desarrollar, hecha esta primera introducción, los diferentes itinerarios. El primer itinerario, la iniciación cristiana de adultos no bautizados. Es el itinerario más significativo y característico de toda la compleja acción de la Iglesia que es la iniciación cristiana. De tal manera que los demás itinerarios se han organizado teniendo como referencia y modelo este primero. Por eso yo creo que debería figurar el primero en un directorio. Por ejemplo, en el directorio de León no es así, no figura el primero de todos, pero ya que es el inspirador de los demás, debería figurar el primero. Fue restaurado por el Concilio Vaticano II y tiene como texto base el ritual Rica de 1972. El derecho canónico determina que el adulto que desee recibir el bautismo ha de ser admitido al catecumenado. Es decir, tiene derecho, quien desee recibir el bautismo, a ser iniciado mediante el catecumenado, a ser llevado por pasos sucesivos hasta la iniciación cristiana, atendiendo a las normas particulares de la Iglesia Universal y de las iglesias locales. Se debe seguir, para iniciar a estos adultos, el capítulo primero del ritual Rica, aunque a juicio del obispo se puede seguir también el rito simplificado, descrito en el capítulo segundo, y en caso de peligro de muerte también se usará el capítulo tercero. El desarrollo normal de este itinerario completo de iniciación cristiana de adultos no bautizados comprende los siguientes pasos: el precatecumenado, el catecumenado, el tiempo de purificación e iluminación, la celebración sacramental y las catequesis mistagógicas del tiempo pascual. El precatecumenado es el tiempo del anuncio misionero y la evangelización. Una vez que el candidato, el Rica le llama simpatizante, ha pedido el bautismo, se le ayuda a plantearse las preguntas de sentido que afectan a su vida y se le realiza un primer anuncio de Jesucristo. En este inicio juega un papel muy importante la persona que acompaña y que no tiene por qué ser todavía el padrino, la persona fiadora que acompaña la petición del simpatizante. Es el que pone en contacto con la comunidad cristiana donde va a realizar su catecumenado y tendrá por misión acompañar en este primer momento a quien desea ser cristiano. Esta primera etapa del precatecumenado se inicia con un rito de admisión al precatecumenado que se realiza ante un grupo de fieles en el momento más oportuno y que supone la petición formal del bautismo. Después del precatecumenado o tiempo de anuncio misionero viene el catecumenado propiamente dicho.
Es tiempo de instrucción doctrinal. Se inicia con la entrada en el catecumenal. Esta etapa integra 4 aspectos. Una catequesis apropiada, básica e integral, que lleve al catecúmeno, aquí ya es catecúmeno, al íntimo conocimiento del misterio de la salvación. La práctica de la vida cristiana, y se le pide también un cambio progresivo de sentimientos y costumbres que se manifieste en sus consecuencias sociales, que debe ser valorada por los acompañantes y el catequista o catequistas. La participación frecuente en la liturgia de la palabra y en la oración de la Iglesia, y alguna experiencia también de cooperación en tareas misioneras o asistenciales de la comunidad cristiana. Todo esto aparece en el RICA. Durante esta segunda etapa, que es la central y la más extensa del catecumenado, tienen lugar celebraciones de exorcismo y bendiciones que ayudan al catecúmeno a recibir la fuerza del Señor para convertirse a Él e ir cambiando de vida. Después de la etapa del catecumenado viene el tiempo de la purificación y la iluminación. Aquí ya no se les llama catecúmenos, sino elegidos, competentes o iluminados. Y consiste fundamentalmente en el tiempo de la cuaresma del año en el que va a recibir los sacramentos de la iniciación. ¿Qué año es? Pues tiene que ser valorado según el proceso de crecimiento en la fe. El RICA lo que dice es que ha de ser un periodo suficientemente extenso para que realmente la iniciación sea efectiva. Pero las iglesias locales pueden tomar también sus decisiones acerca de cuánto debe durar el proceso del catecumenado, o incluso poner un marco común a todos, pero luego, desde luego, ir discerniendo en cada caso concreto según los catecúmenos. En esa cuaresma del año en que va a recibir los sacramentos de la iniciación, se intensifica la preparación espiritual. Es una etapa que, dice el RICA, debe durar máximo 8 semanas, que da comienzo con el rito de la elección ante el obispo. Se celebra el primer domingo de Cuaresma. En esta etapa se hacen los 3 escrutinios con sus oraciones de exorcismo y se le hace entrega al catecúmeno del símbolo de la fe y del Padre Nuestro, aunque también hay la opción de estas 2 entregas del símbolo y del Padre Nuestro hacerlas durante el tiempo del catecumenado y de esa manera también ir jalonando el tiempo más extenso que es la etapa catecumenal. Hay también los ritos preparatorios como es el efetá y la opción prebautismal con el óleo de los catecúmenos. Este proceso de purificación e iluminación culmina con la celebración de los 3 sacramentos de iniciación en la vigilia pascual, como nos ha dicho don Adolfo, y si no es posible en el un domingo de Pascua, ha de hacerse en la catedral o en la parroquia de los catecúmenos y ha de presidir el obispo o un delegado suyo de acuerdo con el ritual. El RICA da la posibilidad de que por circunstancias particulares la confirmación se celebre en Pentecostés, si no fuera posible hacerlo el mismo día, pero siempre salvando la unidad de los 3 sacramentos. Y se abre después un tiempo de profundización de los neófitos en el misterio pascual, que son las catequesis mistagógicas, como tenemos tan presente ahora en el oficio de lectura, ¿verdad?, de los padres de la Iglesia, y que debe llenar toda la cincuentena pascual. Este itinerario puede darse también según una forma simplificada. El RICA da esa posibilidad de una forma simplificada si el obispo y los responsables del catecumenado lo consideran necesario, porque juzgan que ya se ha asegurado el primer anuncio de la fe y que hay una conversión o un inicio de conversión sincera en el candidato y una suficiente madurez religiosa. Esta forma simplificada establece 3 etapas: el rito de admisión en la catequesis o entrada en el catecumenado,
al comienzo de las sesiones catequéticas, después un tiempo de catequesis, y cuando el catecúmeno está suficientemente iniciado en la fe cristiana, se pasaría a la segunda etapa, o tiempo de purificación e iluminación, que prepara para la celebración de los sacramentos. En esta etapa se realizan el rito de la elección, los escrutinios y las entregas del símbolo y el Padre Nuestro. Finalmente, se celebran los 3 sacramentos de iniciación en la vigilia pascual y se entra en el tiempo de la mixtagogia, o tercera etapa, en la que se sigue acompañando al que ha sido iniciado, pidiéndole una participación intensa en la Eucaristía y en la vida litúrgica de la comunidad. ¿Cuánto debe durar este itinerario? Este itinerario primero de iniciación cristiana de adultos no bautizados. Pues cada iglesia diocesana deberá decidir, teniendo en cuenta que la gradualidad y la profundización requiere de un tiempo suficientemente amplio y que no conviene correr para hacer crecer o para poder dar la vida cristiana a alguien que la desconoce. El número 20 del RICA dice: al obispo le toca determinar el tiempo y ordenar la disciplina de los catecúmenos en su iglesia local. Yo he estado contrastando diversos directorios. Hay algunos directorios que toman como referencia 3 años litúrgicos completos. El primer año dedicado al anuncio misionero y precatecumenado, que culminaría con el ingreso en el orden de los catecúmenos. El segundo año de catecumenado propiamente dicho, asentamiento y maduración de la fe. Y al tercer año continuaría la instrucción catequética y recibiría esas entregas y esos escrutinios en la Cuaresma y los 3 sacramentos en la Pascua. Pero también hay otros directorios que dicen que se puede realizar este itinerario en el curso de 2 años, entendiendo que quien ha pedido el bautismo ya ha recibido un anuncio misionero, que ha podido ser el contacto con un cristiano o con una comunidad parroquial de referencia. Por ejemplo, el directorio de Ávila dice: el tiempo de duración de la iniciación cristiana de adultos no bautizados no será inferior a 2 años, con un tiempo previo del precatecumenado que tendrá la duración que el candidato necesite. Estos tiempos pueden ser alargados o reducidos juzgando el equipo de catequesis o el servicio diocesano de catecumenado, pues la sinceridad del camino que está realizando cada uno de ellos. El directorio de iniciación cristiana de mi diócesis de León pues no fija por escrito ninguna duración, pero se está realizando en el transcurso de un año la iniciación cristiana de un adulto. El segundo itinerario, la iniciación cristiana de niños y adolescentes no bautizados, llegados al uso de razón o de discernimiento, o en edad catequética o en edad escolar. Digo todo esto porque hay diferentes directorios y usan una u otra expresión. Es un itinerario que, como todos podemos intuir y saber por nuestra experiencia pastoral, cada vez va a cobrar más y más relevancia. Vemos cuál es la situación de fe débil o inexistente de muchas familias. Vemos también lo que está suponiendo las situaciones familiares tan complejas de familias desestructuradas o familias reconstituidas en las que no existe un acuerdo entre los progenitores sobre si bautizar o no. Vemos también esta mentalidad supuestamente avanzada de respeto hacia la libertad del niño y de facto, y de hecho, son muchos ya los que se están quedando sin bautizar. Antes puse el ejemplo de esos 3 neófitos de nuestra vigilia pascual. Son 3 situaciones que se pueden dar y seguro que muchos podríais añadir muchas otras. El fenómeno de la inmigración también es
un porcentaje significativo de los niños que son bautizados en estas edades en la diócesis de León son hijos de emigrantes, que a veces han vivido situaciones pues, muy complejas en sus países de origen y casi lo último que se les ha ocurrido o lo último de lo que se han acordado es de bautizar a sus hijos. Y cuando llegan aquí tienen una cierta estabilidad, el entorno ya ve, muchos van a colegios concertados, todo el resto de los niños o muchos de ellos están bautizados, el niño empieza a hacerse preguntas, los padres quieren hacer también la primera comunión, etc. Bueno, pues es unas situaciones que hay que dar respuesta. También puede ser fruto de procesos personales de conversión de los padres alejados de la fe, que en su momento decidieron no bautizar y han descubierto el mensaje de Jesucristo, el mensaje de la fe cristiana, y que toman esa decisión. Este itinerario se inspira plenamente en el itinerario antes dicho de los adultos. Por eso decía yo que creo que es, por ser el itinerario marco, el que debe figurar en primer lugar en un directorio. Solamente que lo acomoda el camino, el proceso lo acomoda a las capacidades intelectuales y de voluntad también de los niños y de los adolescentes. Está en el capítulo 5 del RICA. Las orientaciones pastorales para el catecumenado de la Conferencia Episcopal Española dice que son destinatarios del catecumenado, en conformidad con el Código de Derecho Canónico, los adolescentes jóvenes entre 13 y 18 años y los niños entre 7 y 12. En el caso de que empiecen la catequesis parroquial a los 6 años, pues son los 6 o los 7, ¿no? Algunos días, tampoco es eso a los 40. Pues un chiste. Bueno, pero al menos nosotros la edad de inicio de la catequesis escolar es a los 6 años. Aquí entiendo que también, ¿no? Son 3 años de preparación antes de recibir la primera comunión. En cuanto al proceso de iniciación cristiana, el catecumenado de niños es un verdadero y serio itinerario catequético, un aprendizaje o verdadero noviciado de la vida cristiana. Debe integrar los mismos elementos fundamentales que configuran el camino de iniciación de los adultos: el anuncio y la acogida de la palabra, la iniciación en el conocimiento de la fe sistemáticamente, el aprendizaje y el ejercicio de la vida cristiana y sus virtudes, el itinerario ascético y penitencial, la celebración litúrgica sacramental y la inserción y participación en una comunidad. Los niños llegados al uso de razón o de discernimiento y que no están todavía bautizados han de responder por sí mismos en los ritos previos y en la profesión de fe que precede al bautismo, de manera que no les pueden suplir sus padres y padrinos. En consecuencia, no puede usarse nunca con estos niños el ritual de bautismo de infantes, porque hacerlo sería privar a estos que ya pueden dar una respuesta de libertad humana la capacidad de responder al don de Dios por sí mismos. Tampoco procede usar abreviadamente el ritual de adultos solo para que puedan responder en la celebración, porque ese ritual de adultos, como hemos visto, exige un proceso catecumenal previo que hay que realizar con ellos. Ha de usarse el capítulo 5 del ritual de iniciación cristiana de adultos, que así se llama, ritual de iniciación de los niños en edad catequética. Las etapas son las mismas de la iniciación de los adultos no bautizados: precatecumenado, primer anuncio de evangelización; catecumenado, catequesis integral; iluminación y purificación cuaresmal; y catequesis mistagógica, de profundización en la experiencia de los sacramentos y en la vida comunitaria. Los ritos y celebraciones fundamentales en el catecumenado de niños son el rito de entrada en el catecumenado,
los escrutinios o ritos penitenciales y la celebración de los 3 sacramentos, bautismo, confirmación y Eucaristía, en el tiempo pascual. El RICA dice que también pueden hacerse, si procede, y desde luego la educación de niños en la diócesis de León se hace, y yo creo que con mucho provecho, las entregas del símbolo y del Padre Nuestro. Si bien no es obligatorio como en el caso de la iniciación de adultos. Dice que puede hacerse si se considera conveniente la entrega del credo y del Padre Nuestro. Las orientaciones pastorales de la Conferencia Episcopal Española destacan mucho, en el caso del catecumenado de niños, la importancia de formar un grupo catecumenal, así lo llaman, en el que los niños catecúmenos se insertan y con el que van creciendo acompasadamente en la fe, conforme van avanzando en estas 4 etapas. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que los niños sin bautizar en nuestras catequesis son pocos respecto a los ya bautizados, gracias a Dios, por lo que resulta difícil conformar con ellos un grupo catecumenal. Esto habría que pensarlo a nivel arciprestal, de zona o incluso diocesano. En cuanto a la duración de este itinerario, el documento establece que sean 4 o 5 años litúrgicos, dice el documento de la Conferencia Episcopal, semejante al tiempo de catequesis de infancia y adolescencia. Y esta expresión, semejante al tiempo de catequesis de infancia y adolescencia, creo que es clave para pensarlo y diseñarlo. Porque si tenemos pensado el tiempo de catequesis de infancia en 3 años, lo que hay que hacer es acomodar el itinerario catecumenal de los no bautizados a esa catequesis de infancia que dura los 3 años. Con este criterio me parece que se da una clave importante y al menos en la diócesis de León así se ha hecho, ¿no? El primer año de la catequesis de iniciación cristiana que ya tenemos con los niños bautizados es el año del despertar religioso, del primer anuncio de la fe, pues sería el año del precatecumenado. Además de la catequesis que recibe con su grupo de compañeros ya bautizados, el catequista responsable, sea un catequista a nivel parroquial, a nivel arciprestal o a nivel diocesano, refuerza con otras catequesis al niño que es catecúmeno. Y al término de este primer año se celebra el rito de entrada en el catecumenado, una celebración que puede hacer con sus compañeros ya bautizados o una celebración en conjunto para todos los catecúmenos de la diócesis si es que les hay, si es que hay un grupo. Yo creo que todos en nuestras catequesis, en este primer año, tenemos algún tipo de celebración con los niños, ¿verdad?, que hacen ese año primero de despertar religioso. En algunos casos es la entrega de la cruz, en otros años, en otros lugares hacen la entrega del catecismo, Jesús es el Señor. Pues es una celebración muy apropiada para que en ella los niños que son catecúmenos reciban también con sus compañeros la entrada en el catecumenado. El segundo año de la catequesis de iniciación cristiana sería para los niños catecúmenos el año del catecumenado. ¿Y qué se usa? Pues el catecismo que usa el resto de los niños. El catecismo aprobado por la Conferencia Episcopal Española para esta catequesis de infancia, el catecismo Jesús es el Señor. Y el obispo puede también determinar en su diócesis que haya otros materiales de apoyo para reforzar a los niños catecúmenos. El tercer año, los catecúmenos celebran los ritos penitenciales. Cuando los niños ya bautizados que se están preparando para la primera comunión celebran
por primera vez la penitencia, la reconciliación, pues en esa celebración también los catecúmenos celebrarían el rito penitencial, el escrutinio, exorcismo y rito penitencial. Es el tiempo para ellos de la purificación y de la iluminación. Y en la Pascua, preferentemente en la vigilia pascual o en uno de los domingos de la Pascua, reciben conjuntamente los tres sacramentos de iniciación cristiana: bautismo, confirmación y Eucaristía o primera comunión. Y después celebrarían también la Eucaristía el día que sus compañeros celebren la primera comunión, que muchas veces esto es importante también en la psicología de los niños y de las familias, ¿no? Que no se les trate, que no se vean como privados también de esa participación festiva en la primera comunión. Pues sí, celebra la primera comunión, que para ella no sería la primera, sino que sería la segunda. Puede haber también el criterio de que hagan bautismo y primera Eucaristía, pero no confirmación, que la confirmación la reciban cuando sigan caminando con su grupo de fe, con su grupo de catequesis. Por ejemplo, en el caso de los menores de 14 años, en la diócesis de León se hace así. Los niños en edad catequética que son iniciados en el catecumenado, en la vigilia pascual o en un domingo de Pascua, celebran el bautismo y reciben la Eucaristía. Y luego siguen con su grupo avanzando hasta recibir la confirmación, que es al término de otros 3 años, al menos en nuestra diócesis es así. Bien, pues a mi juicio hay 2 caminos posibles para este itinerario. El primero, donde sea posible, con todos los candidatos se formaría un grupo catecumenal que va a ir recorriendo sosegadamente y con un acompañamiento continuo de los catequistas responsables y de la comunidad cada uno de estos pasos: precatecumenado, catecumenado, iluminación y purificación, que culmina en la celebración sacramental, y catequesis mistagógicas. Hay 2 dificultades para esto, que creo que es el ideal. Primero, que no va a ser fácil lograr un número suficiente de candidatos, salvo que se haga a nivel diocesano. Y segundo, que requiere de catequistas especialmente preparados para esta misión, y no siempre los tenemos. El segundo camino, que también me parece muy válido, y es el que de hecho estamos haciendo en nuestra diócesis, es que los catecúmenos comienzan la catequesis de la iniciación cristiana con el resto de sus compañeros, con el resto de niños ya bautizados. Y dentro de ese proceso, que para los demás culmina en la primera comunión y que después va a continuar con la preparación para la confirmación, se va reforzando la catequesis y las distintas etapas de estos niños que son catecúmenos. El documento de orientaciones pastorales para el catecumenado y orientaciones para la iniciación de niños no bautizados de la Conferencia Episcopal habla de esta segunda posibilidad que estoy diciendo. Dice: cuando el número de niños sin bautizar no sea suficiente para formar un grupo catecumenal homogéneo y desarrollar la propuesta antes escrita, yo creo que va a ser lo que pasa en León y lo que me imagino que pasa en Astorga, en nuestras diócesis pequeñas, o las circunstancias pastorales no lo estimen conveniente, la formación catequética se llevará a cabo en el grupo catequético con sus compañeros ya bautizados. Esto exige, continúa diciendo, que se revise el itinerario catequético que siguen los niños ya bautizados para que responda a los objetivos propios de la iniciación y se configure según las etapas y ritos propios del catecumenado. O sea, que la catequesis de los niños ya bautizados siga también la inspiración catecumenal y recoja estas etapas
y en ellas inserten también estos diversos momentos. Por eso, como antes decía, en el Directorio General de la Catequesis del 2020 ya aparece esta petición, la orientación catecumenal de toda la catequesis. Lo que no es de recibo en ningún caso es conferir el bautismo a estos niños o adolescentes de manera rápida u oculta para que puedan incorporarse cuanto antes al proceso normal de sus compañeros ya bautizados. Como tampoco lo es separar la unidad orgánica que tienen entre sí los sacramentos de iniciación. Por ejemplo, bautizarles, pero no darles la primera comunión, sino que esperar todavía a que hagan la primera comunión con sus compañeros. Deben recibir la Eucaristía y en ese día también festejar y celebrar con los niños que están llegando a la primera comunión. Lo que sí contempla el RICA es que se separe el sacramento de la confirmación si el obispo así lo dispone. Y en los directorios de iniciación que he consultado aparece en la gran mayoría así. Que continúen después con el grupo de los niños que han recibido la primera comunión hasta llegar a la confirmación. En el caso del directorio de León, pues cito, dice que el proceso catecumenal debe concluir normalmente la celebración conjunta de todos los sacramentos de la iniciación cristiana y así se hará en el caso de adolescentes, debiendo ofrecerse la celebración del bautismo al obispo, y en el caso de adultos. Cuando se trata de niños y preadolescentes, hasta los 14, se administrará bautismo y primera Eucaristía en una misma celebración y se dilatará el momento de recibir la confirmación para cuando lo haga el grupo de compañeros que ha acompañado en su proceso a aquel que se bautizó. En la diócesis de León, pues ya lo he dicho, se realiza de este modo. Los 2 primeros años de catequesis la realizan con el grupo de niños ya bautizados y el tercer año se comunica al servicio diocesano para el catecumenado y se les envía a un grupo catecumenal para que reciban las catequesis complementarias y en ellas también en una parroquia que se ha designado como parroquia para el catecumenado, los diversos ritos de entrega, escrutinios cuaresmales, y en la Pascua es el obispo el que bautiza y da la primera comunión a todo el grupo. Después vuelven a insertarse en sus parroquias de origen para seguir preparándose para la confirmación. Esto es lo que se está haciendo. O mejor dicho, lo que se hacía en el tiempo de don Julián, que es el que firmó este directorio diocesano de iniciación en 2006 y el que creó el servicio diocesano para el catecumenado. Pero don Luis Ángel, y yo creo que acertadamente, autoriza también a los párrocos, si existe un compromiso serio y catequistas preparados para que hagan el catecumenado en las parroquias y para que se bautice y se dé la primera Eucaristía a esos niños y que se hagan los pasos, etc. Todo ofrece, como todo, ¿no? En toda realidad y en toda decisión siempre hay pros y contras. El pro de unificar en un centro y en un servicio diocesano toda la iniciación de estos niños, ¿cuál es? Pues que se garantiza que se van a dar todos los pasos, que el proceso va a ser completo y que va a haber catequistas que están formados en el RICA y que van a reforzar todo eso, ¿no? ¿El contra cuál es? Pues que esos niños y esas familias pierden un tanto de vista la parroquia como madre que inicia en la fe. Y en cambio, cuando se hace en la parroquia, pues se visibiliza mucho más. El tercer itinerario, no me refiero a él, porque lo tenéis desarrollado con mucho acierto y mucha extensión en el actual directorio, la iniciación cristiana de niños y adolescentes bautizados en su infancia.
Y un cuarto y último itinerario sería la iniciación cristiana de adultos que han sido bautizados pero no han recibido la confirmación y la Eucaristía o alguno de los dos sacramentos. De nuevo, pues no sé cómo estará la situación en la diócesis de Astorga, en la diócesis de León. Es ya un porcentaje muy alto el de los bautizados no confirmados. Tuve la curiosidad de mirar el año de mi nacimiento, 1978, en la parroquia de las principales que tengo, que es Villobispo de las Regueras. Menos del 50% de los bautizados, que en ese año, en el 78, fueron 17, menos del 50% han recibido la confirmación. En el año siguiente, el 79, más o menos el porcentaje era el mismo. Y yo creo que conforme se avanza, el porcentaje va decayendo. Por tanto, el número de los no confirmados, además hay otra particularidad que creo que ha contribuido a ello. Creo que en vuestra diócesis se pide a los que se van a casar canónicamente que estén confirmados, ¿verdad? ¿No? Vale, pues tenía esa idea. En la nuestra no. Y eso, pues para muchos es el acicate para confirmarse, ¿verdad? Sí. Y cuando les dices no, cuando les dices no, vale. Les quitas un peso encima, aunque se les propone. Este entonces itinerario es para los adultos que fueron bautizados de párvulos, pero no completaron su iniciación cristiana, y que viven alejados de la fe y de la comunidad cristiana y deben ser reiniciados en ella. En el RICA, en el apartado titulado Preparación para la confirmación y Eucaristía de adultos bautizados en la primera infancia y no catequizados, se hacen sugerencias pastorales en orden a prepararlos. El ritual equipara estos casos al del adulto que ha sido bautizado en peligro de muerte y advierte que, aunque tales adultos nunca hayan oído hablar del misterio de Cristo, su condición difiere de la condición de los catecúmenos. No pueden ser tratados como catecúmenos, porque tienen la gracia bautismal, y su conversión debe fundarse en el bautismo que ya han recibido, cuya virtud deben desarrollar después con la ayuda de la catequesis. Se puede proponer un itinerario para la reiniciación cristiana de estos adultos que no han recibido todos los sacramentos de la iniciación cristiana, y también para la reiniciación en la fe cristiana de aquellos adultos que sí han recibido todos los sacramentos de la iniciación cristiana, pero que se han alejado de la fe y de algún modo desean volver a ella. Pues también se puede formar un itinerario para ellos. Tiene 4 momentos. El primero es el del anuncio misionero y evangelizador, en el que se presenta esencialmente el querigma de Cristo muerto y resucitado y el sentido de la Iglesia como comunidad de los que han encontrado a Cristo y donde se vive la vida de la gracia. Y esta primera etapa concluiría con un rito de recepción en la comunidad. Después vendría la etapa de la catequesis, una presentación sistemática y orgánica de la fe y de los demás aspectos de la vida cristiana, en el que el catequizando, no catecúmeno, porque no es catecúmeno, es catequizando, habrá de ir madurando su adhesión a la persona de Cristo y su voluntad de integrarse por completo en la comunidad cristiana. El RICA dice que se puede enriquecer este proceso con algunos de los ritos que son propios del catecumenado. Por ejemplo, se puede hacer la entrega del símbolo. Previamente tiene que haber unas catequesis específicas sobre el fe. Se puede hacer la entrega del Padre Nuestro, haciendo las catequesis previas para que este momento sea significativo, y la entrega de los evangelios. Se celebrarían los sacramentos en la Pascua, confirmación y primera comunión o confirmación solamente, y después vendría la etapa de la instrucción mistagógica,
que pueden realizar junto con los neófitos de la diócesis, o de la parroquia, o del arciprestazgo, si los hay. ¿Cuánto debe durar esta etapa? Esta etapa a la que estoy haciendo referencia, que es la etapa de la iniciación cristiana de adultos bautizados que no han recibido la confirmación y la Eucaristía, o alguno de los dos. Pues hay diversas opciones en los directorios diocesanos. El León no aparece fijado, pero en la práctica es de 1 año. En el directorio de Ávila se habla de 2 años. En el de Toledo se habla de 1 año. En el de Valladolid se habla de un curso en el que se asegura al menos 15 sesiones de catequesis, etcétera, etcétera. Entonces, como el principio primero es que el obispo es quien debe regular la institución del catecumenado y la catequesis en su diócesis, pues hay libertad para que las iglesias locales estructuren con su obispo y con la delegación de catequesis y la delegación de iniciación cristiana estructuren estos procesos. Solamente permitidme 3 consideraciones finales. La primera es que la renovación de los itinerarios de la iniciación cristiana es una opción misionera de gran importancia para una iglesia local, para una iglesia diocesana. Y debe conllevar también, digamos que atrae una renovación de la catequesis en clave catecumenal y una formación sólida de catequistas apropiados para ello. Si la figura del catequista, de catequistas que estén realmente imbuidos del espíritu de la iniciación cristiana y del catecumenado, es difícil que esto funcione. Segunda consideración. Nuestras comunidades parroquiales, no todas ellas, ni mucho menos, están en condiciones de acompañar estos procesos, estos itinerarios, con su diversidad y gradualidad. Por eso, creo del todo necesario que estas estructuras se piensen a nivel diocesano, arciprestal o de zonas pastorales. Tercera consideración. Es un instrumento de primera importancia al servicio de estos itinerarios la creación de un servicio diocesano de catecumenado. Al menos es la experiencia de mi diócesis. Y al frente de él, un delegado diocesano de catecumenado, que ponga en marcha todo esto y que sea cauce de comunión y de uniformización de criterios. Sí, de uniformización. Uniformizar los criterios es también una expresión del deseo de comunión. Antes hacía referencia don Pedro a eso, ¿no? ¿Somos francotiradores o caminamos en comunión? Es muy importante que en este campo se evite toda desidia de arbitrariedad. Es muy importante que los fieles sepan con toda claridad cuáles son los itinerarios que como opciones diocesanas se les presentan y que vayan donde vayan y llamen a la puerta que llamen, van a encontrar siempre la misma respuesta, porque es una de las cosas que más desconciertan a nuestros fieles, ¿no? Aquí, así, allí, así, aquí, y como el chiste, siempre voy a encontrar un párroco para que me pida, ¿no? Pues en esto hay que ser serios, hay que pensar que lo que se está buscando es algo muy grande, que es la iniciación en la fe cristiana, la participación en la muerte y resurrección del Señor, y que tomarse en serio estos itinerarios es en el fondo respetar la pedagogía de Dios, que cuenta con la libertad de las personas y que quiere ayudar con toda seriedad y con todo criterio a la vida de la gracia. En esto, en nuestra diócesis, ayudó mucho que el obispo don Julián creara este directorio, creara el servicio diocesano para el catecumenado y que lo impusiera con toda claridad.
incluso llamando al orden a los párrocos, que a veces somos un poco arbitrarios en esto, y que recordándoles que esto es una opción diocesana y que toda petición tiene que pasar por aquí. Bueno, pues perdonad si me he enrollado un poco. Podía haber proyectado, creo que hubiera sido útil. No lo hice, pero bueno, gracias. Sacramentos de iniciación son los que nos incorporan a la muerte y la resurrección de Cristo. El sacramento de la penitencia no incorpora a la muerte y resurrección de Cristo, porque, tal como dice, para citar una cosa dogmática del Concilio de Trento, dice que el sacramento de la penitencia es como un juicio, es un tribunal. El presbítero, el ministro, es el juez, el penitente es un reo. Es así, no es esta lo que parezca. Y entonces, esto está en las palabras con que Jesús transmite este poder, tal como nos dice San Mateo y luego San Juan, como leemos este domingo, cuando dice que da un poder de atar y desatar, un poder de absolver o retener. Entonces se ejerce una función jurídica, por extraño que nos parezca. Ya cuando hablé aquí en mi cursillo de liturgia de este curso, allí en octubre, dije hace unos días, pues revisando mis apuntes de Santo Tomás, una cosa que me encanta, y comentando, haciendo una explicación de las peticiones del credo, cuando perdonan nuestras deudas, como perdonamos a nuestros deudores, es mucho mejor la palabra deudas, que es como está en griego y en latín, que la palabra ofensas, porque precisamente hace alusión a esto que estoy diciendo. La palabra ofensa implica es una ofensa a Dios, mientras que la palabra deuda es algo que, porque hemos pecado, tenemos que pagar. Y por eso, en el sacramento de la penitencia, se nos da este poder a los ministros de absolver. Primero, se ejerce de dos maneras. Primero, atando la Iglesia, luego desata lo que previamente la Iglesia ha atado. No sé, todo esto es una raro, pero es así. Entonces, Santo Tomás, que he citado, cuando habla y explica esto de perdona nuestras ofensas, perdona nuestras deudas, dice que lo que la Iglesia perdona son la pena temporal. Porque en aquella expresión de teología medieval se hablaba, recordarás, Celestino, lo estudiábamos, que el pecado trae una doble pena, ¿no? La pena eterna y la pena temporal. ¿Cuál es la pena temporal? Pues la que imponía el sacerdote en aquella penitencia antigua, porque ahora queda reducida a un Padre Nuestro, no es ni pena ni nada, pero ponía aquella penitencia que era muy dura, y luego al llegar a acercarse al sacramento era lo que perdonaba. Pero aquí está el tema, y el pecado o la culpa, eso solamente le puede perdonar Dios, ¿no? Entonces, el pecado y la culpa, lo cual trae como consecuencia la pena eterna. Si tienes culpa de pecado mortal, pues no vas al cielo. Hablando así en la terminología que todos conocemos, esa la perdona Dios. ¿Y cómo la perdona? Pues en la línea de lo que he dicho ya. De que Dios siempre primero, y es el que empieza. Y empieza como cuando Él actúa dentro de nosotros, en nuestro corazón, en eso que os decía de la gracia de entrar dentro de nosotros antes ya del sacramento, ya nos perdona la culpa y por lo tanto la pena eterna. Resulta extraño lo que digo, he confirmado ahora viendo esto, ya que digo el tiempo, ya te olvidas, al releer esto de Santo Tomás. No sé si os resulta raro, pero a mí me resulta no solo esto, sino sobre todo muy bonito. Porque
sigues manteniendo que preparar para la confesión o la comunión es bastante fácil, pero preparar para la vida es más amplio y más complicado, ¿no? Claro, pero la vida es vida y cada uno pasamos por las distintas etapas de esa vida. Y yo no sé, un niño dirás que cristiana, por ejemplo, de San Pablo. Cuando era niño, ahora que soy adulto, pues por eso la educación cristiana termina con la muerte. Y vamos, es la fe que va creciendo. Y aquello que decía la filosofía, ¿no? Lo que se recibe al modo del recipiente. Y como ese recipiente va evolucionando a través de la vida, pues de ahí que efectivamente sería, yo creo, ahí la tarea que no nos hemos referido porque no es la tarea pastoral. Esta reunión que hemos tenido, que tenemos hoy aquí, entra dentro de la educación pastoral de la Iglesia, no de la acción catequética. Hoy estamos hablando de catequesis, es acción pastoral. Un retiro es acción pastoral, es ir aumentando esa fe en cada uno de los momentos de nuestra vida. La vida que terminar con la vida, con la muerte, pues hasta ahí tenemos que ir. No sé si la respondí. Voy a decir primero una barbaridad. No hablo de la gracia sacramental. No hablo de la gracia sacramental. Sobre el catecumenado de niños no bautizados. Pastoralmente, la realidad no es muy diferente de los niños bautizados. Entonces, ¿por qué la diferencia en catecumenado? Nosotros los catecumenados sí que es distinto y la que tiene la gracia bautismal, los bautizados, pero pastoralmente la realidad es muy similar. Los niños que no están bautizados por mil razones de sus padres, pues porque no, tú decías, que decidan de adultos o porque no hubo oportunidad, o por muchas razones. Pero la realidad pastoral y la realidad de la educación en la fe no difiere mucho de unos y de otros. Por eso, sobre todo, cuando hablabas de la última etapa del catecumenado de los no bautizados, esa diferencia después en la práctica, es que, no sé, me suena un poco... tienen más o menos la misma cultura religiosa, la misma educación religiosa, y esas diferencias que marcamos, porque ellos no han sido bautizados y nosotros sí, pastoralmente no lo sé. Sí, bueno, yo creo que es algo que constatamos todos los que somos párrocos, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando también del nivel sacramental, desde la realidad sacramental y teológica, y entonces la diferencia es sustancial. Es la participación en Cristo muerto y resucitado. La pastoral tiene que tener también una teología detrás, si no, nosotros mismos perdemos el criterio de lo que hacemos, ¿no? Entonces, es dar la oportunidad a estos niños de hacer una verdadera experiencia de iniciación en Cristo. Y si hacen este crecimiento del catecumenado, esta experiencia catecumenal, la hacen acompañada del grupo catecumenal, para los demás también será una oportunidad quizá de una catequesis especialmente intensa, ¿no? Yo lo he visto en el grupo, voy a hablar ya no solamente de teología, sino de pastoral, como estás diciendo, y como pastor. He visto en el grupo de la catequesis que el resto de los niños han vivido una experiencia intensa al ver cómo estos iban dando los diferentes pasos y cómo se preparaban para su bautismo.
y ha sido la ocasión de hacerse también ellos preguntas sobre su bautismo e incluso agradecer el hecho de estar bautizados. Y esto no lo veía en otros años en los niños. O sea que es una experiencia también para la comunidad entera, acompañar un proceso de catecumenado para la parroquia. ¿Qué les decimos a los fieles en la vigilia pascual? Vamos a renovar nuestro bautismo, vamos a agradecer a Dios, vamos a pedir en esta noche santa que esa gracia del bautismo reverdezca en nosotros. Pues cuando ven que van avanzando también en la fe, que la comunidad misma se está implicando en rezar. Fijaros las peticiones que hay durante la Cuaresma por nuestros catecúmenos, ¿verdad? Por los catecúmenos de la Iglesia, pues tienen rostro, tienen nombre, tienen vidas. Eso es una experiencia muy bonita para una comunidad cristiana, acompañar un proceso de catecumenado. Y para los niños que están en el grupo también lo es. Entonces creo que de estos itinerarios no vienen más que cosas buenas. Es la experiencia que puedo decir.